Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo con un amigo de la casa, Jacobo Selnick, a propósito de su libro más reciente, Welcome to the Jungle, Destellos de Gloria del Rock norteamericano de los 80s, un recorrido personal, crítico y cultural por algunos de los discos fundamentales del rock norteamericano. Lejos de la nostalgia o del simple listado canónico, Welcome to the Jungle propone escuchar estos álbumes como documentos culturales, registros de una época, de una forma de entender la juventud, la rebeldía, el mercado, la masculinidad y el exceso, así como las contradicciones del sueño americano. Cada álbum aparece leído desde su contexto histórico, su impacto simbólico y su lugar dentro de una industria que convirtió la música en identidad y en espectáculo. A lo largo de esta conversación hablamos de cómo estos discos moldearon imaginarios colectivos, de la relación entre rock, poder y mercado, y de qué queda hoy de ese gesto cultural en un presente atravesado por otros modos de consumo musical. El libro funciona como una invitación a volver a escuchar con atención, memoria y una mirada crítica sobre lo que nos dijeron entonces. Recuerda que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años, tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, así como los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre. Bienvenidos. Jacobo, bienvenido de nuevo a Paredro. Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá nuevamente conversando contigo. La última vez estuvimos hablando sobre Irlanda del Norte, se nos coló como no podía ser de otra forma YouTube, pero ahora estamos hablando sobre tu más reciente libro que tiene un título que quién no va a sentirse atraído si es sobre todo de mi generación y de la tuya, como lo es Welcome to the Jungle, destellos de gloria del rock norteamericano de los 80s, en los que vuelves siempre con tu criterio musical y tu guía tan importante para muchos. Quiero arrancar por acá, Jacobo. Hay ahorita, acaba de salir una tercera temporada, perdón, una última temporada de Stranger Things, que desde hace unos años había vuelto a poner los 80s de alguna manera en el mapa, con música y con todo. Entonces, ¿cómo te fue pensando en los 80s hoy en día? ¿De qué forma volver a pensar en esa década que nos formó a tantos? ¿Qué te dejó? ¿Qué te supuso? Mira, ya que mencionas Stranger Things, a mí me llamó profundamente la atención algo que sucedió hace 2 o 3 temporadas en un episodio en el que utilizan una canción de Kate Bush, Running Up That Hill. Y de repente Kate Bush se convierte nuevamente en número uno en el Reino Unido. Y eso fue ese fue un fenómeno rarísimo porque finalmente todo el mundo empezó a hablar de Kate Bush y nadie sabía realmente quién era Kate Bush porque ella históricamente pues fue una artista muy de nicho británica y no tan masiva en los Estados Unidos. Por ende, si no pegaba en los Estados Unidos, en otras latitudes difícilmente nos hubiésemos enterado de Kate Bush. Pero de repente esta serie pone en la agenda esa gran canción, a esa gran artista y hay un renacer de un interés por la cultura de los años 80 de la mano de estas series y de la mano de otras series, porque 13 Reasons Why en su momento, ya hace 10 años, utilizó como tema principal The Killing Moon de Echo and the Bunnymen. En una versión, no la versión original, sino una versión, bueno, usaban la original y una versión, un cover muy bueno. Y The End of the Fucking World, Dark, todas estas series empezaron a utilizar la década de música de los años 80 y eso me llevó a plantearme la posibilidad, Camilo, de escribir un segundo volumen sobre los años 80, porque yo ya había escrito uno sobre los 80 británicos, publicado en la editorial Montesinos de Barcelona, y tenía como esa deuda de, bueno, ahora hagámosle este canto de amor a lo que yo considero es la década más interesante en todo el sentido de la palabra para la historia del rock. Entonces, pues, es como varios factores que me llevaron a retomar esa idea de escribir sobre los años 80. Y además has dicho, ahorita te voy a preguntar precisamente lo que supuso cambiar de los 80 a volver al futuro, pero has contado, para seguir como en el nacimiento de este libro, Jacobo, has contado en un post también que tú escribiste que este libro nace
de un post de un crítico latinoamericano que dijo una frase como, es, Billy Joel es inescuchable, ¿verdad? Su Y música es que es infumable. exactamente, y tú dices que este libro nace precisamente de la rabia, ¿cierto? De la ira. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso? Sí, estaba entre libros y veo ese post que es muy respetable. Hay gente a la que no le gustan los Beatles y a mí me cuesta trabajo entender que a la gente no le gusten los Beatles, pero para gustos los colores y uno tiene que aprender a respetar y entender que esto es arte y hay gente a la que le parece aburridísima las gordas de Botero o Picasso no les transmite nada. Lo mismo sucede con la música, pero cuando él escribe esto, a mí me da tanta rabia que mi reacción para responderle fue tomar el disco a Glass Houses y escribir sobre ese disco como para decirle, venga, entendamos a este personaje desde 1980 cuando rompe con su momento más famoso, más masivo, Honesty, Viena, todo lo que sucede con The Stranger y 52nd Street, y de repente este tipo suena esa punk, ¿no? Es un tipo que rompe con su pasado y le da la bienvenida a una década de otra manera. Yo digo, ¿cómo puede uno decir eso? Y empecé a escribir sobre Billy Joel y en el proceso de escritura me di cuenta que terminé fue escribiendo una reseña del disco y la dejé quieta y no le respondí a él, porque yo creo que si le hubiese respondido, hubiese dañado una relación, hubiese entrado en una discusión innecesaria y finalmente, pues cada quien que opine lo que tenga que opinar en cuestiones de música, pero quería como tratar de tener argumentos de por qué a la gente no, por qué la gente le da tan duro a Billy Joel. Y después de escribir esa reseña, escribí otra reseña y escribí otra reseña y escribí otra reseña y al cabo de un par de meses me di cuenta que tenía como la columna vertebral de un libro que nació de la necesidad de escribir sobre la década, pero yo en ese momento tengo que ser muy sincero contigo, no estaba pensando en hacer un libro sobre la década de los 80 norteamericana, sino que a la medida que fui escribiendo sobre leyendas que sobrevivieron dignamente a los años 80, me di cuenta que apareció un libro y ahí es donde empiezo a escribir un ensayo introductorio, una introducción, empiezo a encontrar otros temas y lo empiezo a desarrollar más a manera de libro, pero sí, nació de la rabia. Qué bueno. Eh, Sí. Hay algo que a mí me llama la atención y es que a veces nosotros quienes nos criamos en la década de los ochentas podemos ver muchas tendencias actuales, Jacobo, muy lejanas a lo que nos tocó a nosotros. No solamente el gluten, sino también lo que era el bullying, lo que era una cantidad de hábitos que sin lugar a dudas, esos hábitos y costumbres que evidentemente no quiero ensalzar, pero no quiero desconocer que estuvieron presentes en nuestra realidad, formaban parte de una cultura popular, formaban parte de una cultura cinematográfica y de alguna manera tenían una estela que llegaba hasta lo musical, no solamente desde sus composiciones musicales, sino también desde sus actitudes musicales. Estamos muy lejos de los ochentas y de esos destellos culturales que vimos y de sus formas y lo que nos dejaron. Sí, no, yo siento que de alguna manera, pues el cine y las series han tratado como de mantener viva esa nostalgia por una era y hay como algunas actitudes en la moda, en la música, en estéticas que tratan de mantener viva la década. Pero también yo lo digo en el ensayo de la presentación, pues en la primera parte del libro, que también sentía como una especie como de preocupación que me preocupaba que mucha de esta música, por el paso del tiempo, porque estamos hablando casi ya 46 años de la década de los 80, termine borrada por el paso del tiempo. Hay referentes que se sostienen muy bien y que son incuestionables. Siempre se va a hablar de Thriller de Michael Jackson, África de Toto sonará hasta el cansancio en bodas, en karaoke, siempre va a estar ahí, pero hay unos referentes que no, ¿cierto? Yo creo que Triumph o Fandango o Joely Turner o esos nombres que no son tan mediáticos corren el riesgo de empezar a ser olvidados en la medida que va pasando el tiempo. Y yo también sentía la necesidad como de recuperar un poco ese legado
que no se perdiera en el tiempo. Finalmente, pues el libro tiene esa capacidad tan particular y tan hermosa de que construye memoria y queda ahí, la información va a quedar ahí y siempre va a estar ahí presente el libro para que quien lo tenga el día de mañana pueda ir y consultar y a través de una playlist, independientemente si tiene o no tiene el disco en físico, poder conocer un poco de toda esa historia tan maravillosa que se gestó en los años 80. Entonces también había una preocupación porque sí está lejano, son 46 años ya. Entonces eso es casi medio siglo y el tiempo va pasando y las tendencias van cambiando, pero creo que son tan poderosos, Camilo, los años 80 que siempre están presentes. Escritores colombianos, varios, y creo que tú los conoces a muchos, utilizan la década de los 80 y de los 90 en sus novelas. Eh, Hace poco estaba leyendo la nueva novela de Toño García Ángel y utiliza mucho de esa nostalgia de finales de los 80, inicios de los 90, mucha música ahí presente, los bares, la rumba bogotana. Siempre hay un libro, creo que es Contravía de Andrés Gómez Morales, que también utiliza mucho de la escena del punk bogotano de los 80 y de los 90. Entonces, siempre, por lo menos los que estamos en esta generación, tenemos la necesidad de ir allá. Y las series también, y las películas, Mm. todo el tiempo lo hacen, indudablemente. Y ni hablar de El Pichamiento de Juan Fernando Hincapié, que Sí, es una recuperación de todo lo que supuso ese momento. Y claro, como tú dices, y volviendo a este persona que leíste, este crítico que leíste en Facebook, claro, es que volver sobre los orígenes identitarios, uno nunca sabe cuánto tiempo te obliga a ti a refinar la mirada, a ser complaciente o sencillamente dejarte descrestar de nuevo y volver a verlo con unos ojos. Creo que este siempre va a ser unas preguntas abiertas. sí, y sobre todo yo creo que nosotros siempre tenemos una preocupación muy latente frente a las nuevas generaciones y es que como la calidad de la música actual, por lo menos lo que está de moda, porque pues rock se sigue haciendo y heavy se sigue haciendo y hay vainas muy buenas, pero lo que está de moda, las tendencias urbanas y de rhythm and blues, que es lo que marca Spotify, uno, pues es decir, el oído no miente. Yo no tengo nada en contra de los Malumas, ni de las Karol G, ni de los J Balvin. Se han ganado su lugar, son trabajadores, tienen su cuento. Pero yo no puedo comparar a Madonna con Karol G, ni la estética, ni su propuesta, ni sus capacidades y todo lo que la tecnología está haciendo hoy a favor y en contra de la música. Por eso sigo insistiendo que fue una edad de oro donde todo confluyó a favor de la creatividad. Y esa creatividad hoy no la veo tan a favor de música de calidad, de música con sentido, ¿no? Yo veo a los jóvenes oyendo todas estas melodías sin sentido, con autotune, que no transmiten nada, pero yo soy de otra generación y por eso me desvivo por los años 80. Tanto te desvives que vienes, Jacobo, de escribir los 80, Volver al futuro, en el que ya no lo dijiste, te centras en la música británica y ahora te concentras en la música norteamericana. Tomas además dos referentes de frases y palabras como es Volver al futuro, Marty McFly, pero Welcome to the Jungle, Slash y Axl Rose. Yo tengo clarísimo ese recuerdo de noviembre del 92, en el que por primera vez vi en la pantalla a Slash abriendo en Bogotá con Welcome to the Jungle. Em, ¿Cómo te fue pasar de una cultura a otra para escribir y para comprender? Son dos ochentas diferentes. ¿Cómo pudiste construir esa cartografía, llamémosla así, emocional y sonora? Son 2 ochentas diferentes y por mi pasión por la música británica, porque desde siempre he sido un devoto defensor de la música británica, a tal punto que incluso siempre en medios, en prensa, me presentaban Jacobo Selnick, coleccionista de rock británico. Sí, y de alguna manera, pues esa ha sido esto que hay acá detrás, el 75, casi 80% de mi colección es rock británico, indudablemente y siempre una devoción completista, además, por lo que me gusta y me apasiona. Pero en la medida que empecé a viajar más a Estados Unidos, porque mi hermano vive en el estado de Georgia,
y empecé como a conectarme con otro tipo de artistas y otro tipo de música, me reconecté y me reconcilié con muchos de esos 80s norteamericanos que me influyeron y que me marcaron a través de la radio. Indudablemente, pues uno tiene una cantidad de información por todo lo que sonaba particularmente en 88.9, que era la emisora, digamos, que nos formó y fue determinante en esa educación emocional musical. Fue la necesidad de reconectarme, pero indudablemente también de entender que la música norteamericana, a diferencia de la música británica de los años 80, los separa, en el caso norteamericano, un fuerte apego por el blues. Finalmente, todos estos grupos, Cinderella, Dokken, Rat, Great White, Motley Crue, Poison, Skid Row, referentes del glam metal o del hard rock de los años 80, no era otra cosa que un blues rock con distorsión, maquillaje y mucho cuero. El blues es el componente esencial de la música de estos artistas. Ese heavy, claro, indudablemente ahí está Black Sabbath y está Judas Priest y hay una cantidad de elementos del hard rock británico, pero el blues es fundamental. Lo fuerte británico está sustentado desde la electrónica, particularmente de Kraftwerk. Es fundamental el sonido de Depeche Mode, de New Order, inclusive Joy Division previamente, Soft Cell, Human League, Fat Gadget. Cualquiera de todos estos grupos representativos de la onda electrónica tenían a Kraftwerk como referente, no al blues norteamericano, y eso determina el sonido y determina también que el post-punk y el new wave hayan tenido otras vertientes y otros desarrollos, porque también pues la música negra tiene mucho que ver en el desarrollo de los sonidos británicos, especialmente lo que es post-punk y new wave, que es básicamente meterle un poquito de ritmo y baile al punk, ¿no? The Jam, Doctor Feelgood, tantas agrupaciones que hicieron excelente post-punk. Entonces, ahí está, digamos, los componentes diferenciadores de dos vertientes que son fascinantes, fascinantes en sí mismas, pero hay que entenderlas como entidades independientes. Hay algo ahí que me parece importante recuperar, Jacobo, y en estas bandas que has hablado, inglesas y norteamericanas, había algo que también te quiero preguntar porque está presente entre una y otra, y es ese nivel de, llamémoslo así en términos españoles, de gamberrismo absoluto de el rockero. Es decir, el rockero era alguien rebelde, pero es que gamberro representa mejor. Era alguien incluso malvado, ¿no? Que hacía esperar su audiencia. Guns N' Roses en Bogotá tardó 2 horas y media, casi 3 horas en salir. Y luego volviendo a pequeñas cosas como la serie de la vida de Motley Crue y otros que son unos epítomes de la destrucción absoluta, pero también de cierta, no sé cómo llamarlo, como deificación de la figura del artista, que lo ponen en un lugar que cree que puede hacer lo que se le dé la gana y que él puede ser el rebelde, el destructor, sin que en algún momento la cultura o la audiencia lo vaya a acusar de nada, sino que al contrario, lo va a alabar más. ¿Cómo ves esto también hoy en día? Porque creo que es impensable. Hace poco incluso estuve viendo, perdóname, te interrumpo, estuve viendo hace poquito la caída de Charly García del 7.º piso. Y uno dice, hombre, ¿cuán lejos se está de esto? ¿Perdimos o ganamos, Jacobo? Ahí es ese componente rebelde del rock como estilo de vida lo hacía único, particular y especial. Vivir al límite. Yo creo que tipos como Keith Richards a su manera, o un tipo más sano y más centrado como un Paul McCartney, ¿cierto? Cada uno son polos opuestos de formas de vivir y entender la música, pero finalmente fueron tipos que hicieron de la música y del rock un estilo de vida. Y en los años 80 eso no fue la excepción. Y la industria y el mercadeo musical legitimó ciertas actitudes que hoy en día son incuestionables. Es decir, el video filtrado de Pamela Anderson con Tommy Lee es un claro ejemplo de
esos excesos de esa década que a todos cuando tuvimos acceso a esa información uno no podía creerlo. Es decir, la Pamela Anderson de Baywatch o estas damas espectaculares que nos marcaron a todos a inicios de los años 90, Donna y Kelly, ¿no? De clase de Beverly Hills, de pronto pone así Sí en es. otro terreno tan complicado era realmente, pero así se vivía, esos excesos. Tommy Lee, Vince Neil y Mickey Mars y Paul Stanley o Gene Simmons o Axl Rose o Slash o Bret Michaels o hasta el propio Bon Jovi, que de todos esos fue como también el más mesurado y centrado. De lo contrario, Bon Jovi no hubiese llegado a lo que es hoy en día. De alguna manera, pues eran el reflejo de un estilo de vida que fue legitimado por MTV, por las discográficas y por todo el dinero que rondaba para que la gente los tuviera como faros a seguir. Y por eso los pelados a los 18 años en Estados Unidos querían ser como Eddie Van Halen. O las peladas se querían peinar como Madonna y ser reflejo de Madonna, ¿no? Había como un modelo a seguir, pero que inspiraba desde el arte. Yo creo que siempre se veía más el lado bueno de ellos, que indudablemente el lado negativo de los excesos, de las drogas, de las mujeres, del desenfreno, pues también a otros les parecía chévere poder tener una banda de rock para tener a Pamela Anderson de la misma manera que la tuvo un Tommy Lee, ¿no? Entonces, hoy en día es inimaginable. Para la audiencia estamos hablando con Jacobo Selnick, amigo de la casa. Su más reciente libro, Welcome to the Jungle, Destellos de Gloria del Rock Norteamericano de los 80, publicado por Aguilar. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Sí, definitivamente volver sobre estos temas, Jacobo, nos da mucho que pensar, mucho que recordar, mucho que identificar incluso en lo nuestro. Pero, ¿qué te parece si nos empezamos a concentrar ya en el libro para que la gente sepa cómo haces todo esto? Tú eres muy claro en el prólogo, hablas de diferencia entre destellos de gloria versus una historia total de la música de los ochentas y por eso dices, no voy a hacer algo exhaustivo, sino que quiero referirme a eso, destellos, y escoges un formato de escribir 90 reseñas. Eh, ¿Cómo esa elección te da un acercamiento diferente a algo más académico o digamos algo en lo que tuvieras que estar cronológicamente o narrativamente hablando de todo? El punto de partida, indudablemente, era que esos discos que fui eligiendo desde el episodio de Furia con Billy Joel en adelante fueran parte de mi colección. Eso fue fundamental porque quería como salirme de los cánones, quería salirme de lo que impone la Rolling Stone. En países como los Estados Unidos, incluso en Argentina, los escalafones de la Rolling Stone le han hecho mucho daño al rock. Y basta con revisar los 100 discos del rock argentino, qué es lo que Rolling Stone legitima como los grandes discos del rock argentino y qué es lo que deja por fuera, cuando se tiene la posibilidad de conocer un espectro más amplio que Soda Stereo, Fito Páez y Charly García. Y ahí te das cuenta pues que hay unos criterios muy raros. Lo mismo pasa con los Estados Unidos, ¿cierto? Siempre se habla de Pixies, de Sonic Youth como referentes así muy puntuales de grandes discos como outsiders de la década, pero siempre está Prince, Thriller, siempre está Madonna, siempre están los mismos. Y yo necesitaba salirme de ese concepto de los mismos, sin la posibilidad de no incluir o no legitimar artistas que fueron fundamentales en ese camino y en esa reinvención del sonido del rock, como unos Talking Heads, como Blondie o, para ir un poco más adelante, los propios Bon Jovi o Motley Crue. Entonces el punto de partida sí o sí era mi colección de discos. Indudablemente lecturas
muchas revistas, tengo una colección de revistas temáticas ochenteras muy grandes, tengo muchos libros que han estudiado los años 80, particularmente los años 80 británicos, pero no quería que esto se convirtiera en un libro como los de Simon Reynolds, que tienen un toque más académico por momentos más complicados, sino necesitaba acercar más al lector. Y por eso apelo a la nostalgia ochentera bogotana, la radio, las tiendas de discos, ¿no? La importancia de esa radio rock, llámese 88.9 o unos años después Radioactiva, o llámese ir a Hacienda Santa Bárbara, a Hi-Fi, a Spectrum, a CD Bank, a CD Place, a Caramba, a Rock and Roll o luego a Tower Records, la importancia del disquero, la importancia de los amigos en ese diálogo de influencias. Y creo que ese es como el fondo de elegir eso. Y también muy por estados de ánimo, ¿no? Yo creo que en la medida que yo iba escuchando cosas, un disco me conectaba con otro y de Billy Joel me conectaba de pronto con Rush, pero Rush me llevaba a Triumph y Triumph me llevaba a Van Halen y volvía. Es muy extraño. Yo te mentiría si yo trabajo como los detectives que tienen un tablero y una línea del tiempo ya establecida y hoy voy a hablar de esto y voy a hablar de esto. No, es más una cosa como de estado anímico. Como que un día me levanté con ganas de oír glam rock y bueno, tenemos Skid Row, tenemos Dokken, tenemos Rat, o qué me falta. Y también fue una invitación a buscar y a comprar y a reconectarme con cosas que se habían quedado por fuera. Entonces, es un proceso dinámico. No lo siento tan estático y por eso me parece fascinante la elección de los 90 discos que están divididos en dos partes. El sonido de una época, es decir, lo que define la era de los 80, el glam rock en esencia fundamentalmente, y las leyendas que sobrevivieron dignamente a los años 80. Entonces, eso me permitía incluir reseñas de tipos como Bruce Springsteen, Paul Simon, Billy Joel, sin tener que pelear en términos curatoriales con qué voy a hacer con Motley Crue y ponerlo con Paul Simon Graceland. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero fueron tan masivos y exitosos en su esencia, ¿no? Pero es muy interesante ese criterio, porque claro, ya hablas de destellos, no de historia total, no quieres remitirte a un elemento academicista ni académico, sino mucho más intuitivo. Y claro, ya nos acabas de mencionar algunos, por eso te obliga a dejar unos por fuera y a incluir otros. Em, Me imagino que debió haber sido en algún momento hasta difícil contigo mismo dejar por fuera cosas normativas que aunque no las quieras recuperar ahora porque ya están a salvo del tiempo, pues que debían estar allí. ¿Alguna en particular que te haya dolido o que te haya pesado más que otra? Sí, indudablemente cuando un libro sale, empiezas a recordar, por ejemplo, y eso a veces te lo señala un amigo, o eso de repente tú caes en cuenta que no lo tomaste, no lo tuviste presente. Y por ejemplo, alguien me dijo, oiga, se le olvidó a Christopher Cross. Yo me quedé pensando, sí, Christopher Cross fue importante con un par de canciones en los años 80, pero Christopher Cross, pues no era Michael McDonald. Si yo quiero equipararlos por tratar de poner a tipos en el mismo espectro, ¿cierto? Porque además Michael McDonald de los Doobie Brothers, pues trabajó con Christopher Cross y Ride Like the Wind y todas estas canciones de Arthur y demás que fueron tan exitosas. Entonces alguien me lo señaló y me dejó pensando y después reviso mi colección de discos y entiendo que tengo un grandes éxitos de Christopher Cross. Y aquí la mayoría creo que no reseñé variados. Todos son álbumes, que ese es un punto esencial a tener en cuenta. No reseñé un variado. Entonces dije, bueno, estuvo bien. Pero siempre hay discos que uno siente que definitivamente debían haber estado reseñados y particularmente hay uno que siento que me dolió y es The River de Bruce Springsteen, porque yo opto por, si bien menciono la importancia de Nebraska y hablo de Tunnel of Love y Born in the USA, creo que The River es el parteaguas fundamental en la carrera de Bruce Springsteen y sin The River
no hubiésemos llegado a Born in the USA. Y The River es un disco monumental, monumental, monumental en todo el sentido de la palabra. Entonces yo creo que de muchos, te voy a dar solamente un ejemplo, y ahora que está tan de moda por la película, The River de Bruce Springsteen. Pero finalmente, siempre con el libro de los años 80 británico me pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué dejé a ciertos grupos por fuera? ¿Por qué no profundicé más en, no sé, Tears for Fears? Es difícil, pero eso le deja a uno, Camilo, la posibilidad de eventualmente en una reedición, en unas ediciones ampliadas, tener, digamos, la chance de profundizar en algunos aspectos que además yo no quería hacer un libro de 200 reseñas o 150 reseñas, porque también siento que hay que ponerse límites, ¿no? Y que esto es un asunto que es eh, tan extenso como uno lo quiera llevar, ¿no? Y en estos límites, Jacobo, cuando decides sacar los 90 libros, los 90 discos, perdón, claro, mencionas muchos elementos que son extramusicales, que todo termina incidiendo en la música, eso es evidente y ya lo hablamos. Pero tú mencionas mucho desde películas de cine comercial, pasando por Reagan, MTV, etcétera. ¿Hubo algún álbum de pronto que hubieras incluido más por su importancia en relación a una situación política o situación social que no meramente musical? No sé, no creería. Yo creo que para mí tanto lo político no lo veo como un componente fundamental en ese asunto. Sin embargo, es muy buena tu pregunta porque yo creo que el álbum Graceland de Paul Simon responde como a unas inquietudes que si bien no son como tal de los años 80, que ya desde los años 70 se venía planteando particularmente, bueno, los Beatles fueron los primeros en preguntarse qué posibilidades hay de incluir otro tipo de sonidos en la música rock, como fue el caso pues después de que George Harrison viaja a la India, pues incluir a la sitar dentro de la música de los Beatles y toda la influencia de Ravi Shankar y demás. Luego en los años 70 los grupos alemanes viajan a países como Afganistán, Pakistán o la India y terminan metiendo elementos de la música de Asia en el rock. Peter Gabriel se da cuenta de esa posibilidad y lo hace de una manera mucho más masiva a partir de su cuarto disco en adelante, aunque en el tercer disco con el tema Vico ya daba algunas claves, y esto es de 1980, de otras posibilidades en torno al rock. Pero creo que Paul Simon entiende muy bien, posterior a Live Aid, por qué era importante ese diálogo en la música. Mirar a África, mirar a Brasil, mirar a otros referentes y llevarlos al rock. Y pues si tú oyes Graceland, Graceland es todo menos rock, ¿no? O sea, Graceland es un disco de música africana en esencia, con mucho de pop, mucho de soul, pero que prácticamente lleva a otro tipo de terrenos a la música rock en ese momento. El propio Billy Joel a su manera lo hizo en The Nylon Curtain, mirando a sus referentes de los años 50, de Drifters y toda esa cantidad de música que lo marca él. Y uno piensa, ¿y cómo en el año 82, 83, un disco que sonaba a los años 50 era pertinente? Entonces, eso es lo que realmente más me interesa, que si había una postura política anti-neoliberal, Reagan, Thatcher, etcétera, o preocupaciones puntuales tan legítimas como las planteadas en una canción que ha sido masacrada y odiada por muchos, inclusive por el propio Billy Joel, como We Didn't Start the Fire, que es como esa mirada a los tiempos tan movidos que fueron el final de los años 80 y la caída del comunismo, ¿no? Hay mucho, y eso me daría como para otro tipo de libro, ahora que lo mencionas. Idea para un libro. Bueno, me encanta que esté saliendo. Hay otro que me parece importante. em, ¿Qué aporta Canadá a esta historia? Mucho. Lo que pasa es que como lo mediático es lo que nos queda del rock norteamericano y lo mediático, lo más fuerte indudablemente ha sido pues Estados Unidos, pero pues simplemente basta con recordar que Neil Young es canadiense, por supuesto Rush y Triumph creo que son como los dos grandes ejemplos
del rock hecho en Canadá, unos que arrancan en los años 70, los otros finales de los años 70, como el caso de Triumph en el formato trío, pero Canadá deja mucho, es muy importante y creo que no se puede perder de vista que lo que logró Rush indudablemente es un ejemplo a seguir en modelos exitosos de gestión de marca. Y yo creo que en eso sí Rush es absolutamente maravilloso y yo creo que hubiese podido elegir toda la obra de Rush de los años 80 en el libro. De hecho, hay dos álbumes de Rush reseñados en la parte de leyendas que sobreviven dignamente a los años 80, como el disco Signals y Power Windows, porque denotan cómo un grupo logra desprenderse de la influencia de Led Zeppelin y de Yes para evolucionar a un sonido que era más cercano a The Police por momentos, ¿no? Y en eso yo creo que Rush, además de haber tenido a tres músicos excepcionales, los mejores en su campo, indudablemente el baterista Neil Peart es uno de los tres mejores bateristas de la historia del rock, además de un gran letrista, un tipo cultísimo que leía muchísimo, un tipo demasiado interesante que lamentablemente muere, me parece muy joven. Creo que son referentes de la lucha del arte por el arte y hoy en día fíjate que Rush ha anunciado una nueva gira el otro año, en el 2026, y yo te garantizo que si las boletas ya están a la venta, ya se agotaron, porque es absolutamente impactante lo que se ha generado en torno a Rush. Y estamos hablando de un grupo que empezó en el año 73 imitando a Led Zeppelin y que estuvo a punto de desaparecer. Entonces, Canadá nos ha dejado mucho, ¿no? April Wine, ¿no? Alanis Morissette, hay tantos. Fascinante escucharte, Jacobo. Y eso me conecta. Bryan Adams, perdón que te Brian interrumpa, Adams, Camilo, claro, pero pues que ahorita sacó discos otro o anunció gira, me parece también. Hace poquito lo vi, ¿cierto? Eh, excepcional, un músico excepcional, injustamente criticado, ¿no? Por ser exitoso, por tomar lo mejor de Rod Stewart y Bruce Springsteen y volverlo, volverlo masivo. Eso me parece muy interesante. Jacobo, y hay algo que me llama la atención desde tu metodología de trabajo. Y no sé si esta es una pregunta un poco tonta y que en lo uno está lo otro, pero ¿quién crees que durante un libro como este que te conecta o en el anterior de Volver los 80, quién está más presente? ¿Ese adolescente que descubrió a Aerosmith o el crítico musical que eres ahora y que observa con distancia crítica los libros? ¿O el uno se transforma en el otro o no hay manera de diferenciarlos? No, no, indudablemente, indudablemente hay mucho de ese pasado que me marca porque mucho de ese rock norteamericano yo lo conozco en esa adolescencia. Yo cuento una historia ahí en el libro y la he contado también en Melómanos de una famosa visita de unos amigos que vienen desde Atlanta, año 92 o 93 y llegan a Bogotá con 2 Case Logic repletos de discos a decirte: "¿Cómo así? ¿No conoces Pearl Jam? ¿No conoces a Alice in Chains? ¿No conoces a Soundgarden?". Y uno era como: "No, pero conozco Queen y Nuendo". Y entonces ellos como que: "No, venga, venga, le muestro esto, ¿no conoces a los Smashing Pumpkins? Pero ven, mira, es que Aerosmith es este", porque uno creía además que Aerosmith era una banda que había empezado en el 89, ¿no? Por Jenny's Got a Gun, pero pues esta gente llevaba haciendo música desde el año 72. Entonces hay mucho de ese adolescente que recibe toda esa influencia de la radio rock, de las idas a las tiendas de discos en la Hacienda Santa Bárbara, de ver More Music TV. Y yo lo digo también en la introducción del libro. Primero, recuerdos asociados al rock norteamericano. Ver el videoclip de You Got It de Roy Orbison, que en ese momento pues sonaba porque pues su disco, el disco póstumo, cierto, que se lanza después de que él hace parte de los Traveling Wilburys, tiene esta canción que se vuelve exitosa y estaba también el homenaje a los 30 años de carrera de Bob Dylan, entonces sonaba My Back Pages en una versión maravillosa en la que todos los invitados al homenaje a Bob Dylan la interpretan, una canción que se hizo conocida por la versión de los Byrds
que es mucho mejor que la versión original de Bob Dylan, y esa versión de los 30 años de Bob Dylan es buenísima. Ahí están todos, Roger McGuinn, Neil Young, Quincy Hyde, todo el mundo cantando esa canción espectacular. Entonces, son momentos que te quedan muy marcados, de la misma manera que te queda marcado Beavis and Butthead o el video de Come As You Are de Nirvana o de Black Hole Sun de Soundgarden. Eso es demasiado fuerte. Pero luego está el hombre que ha evolucionado, que ha abierto su mente, que deja de odiar a Kiss y se da cuenta que Kiss es bueno y se reconecta y se reivindica con Kiss. Entonces, claro, mis amigos que me conocieron dándole palo a Kiss, después dicen hola y reseñó Lick It Up en el libro. Entonces también hay una evolución y dejar atrás prejuicios, dejar atrás como cuestiones, o por ejemplo, yo jamás me hubiese imaginado que en uno de mis libros yo iba a reseñar un álbum de Grateful Dead, un grupo que me parecía hartísimo. Esto es un jam eterno, lisérgico, sin sentido. Y Grateful Dead, pregúntame cuántos discos tengo hoy en día de Grateful Dead. Entonces, los procesos son así, son fascinantes. Pues Jacobo, gracias por todo lo que nos has acompañado y nos has contado. Una última pregunta. Em, Hace poco sonó mucho y se habló mucho de un documental que nos trajo mucho, que Rompan Todo, la historia del rock latinoamericano. ¿Alguna intención tuya de meterte con lo latinoamericano de los ochentas en el futuro? Sí, y de hecho ya lo he venido haciendo de manera muy juiciosa y rigurosa. A mí me encanta el rock argentino, el mejor rock en español que se ha hecho es el rock argentino. El disco más importante de la historia del rock en español se llama Clicks Modernos de Charly García. La mejor banda de rock en español se llamó Serú Girán. La Máquina de Hacer Pájaros hizo música perfectamente que la pudo haber hecho una banda británica, de la misma manera que lo hizo Invisible, o Jade, o Ave Rock, o Crucis, o El Reloj. Argentina es un terreno fascinante. Argentina es un terreno que es un poco lejano y cercano a la vez para nosotros. Cercano porque tenemos referentes mediáticos muy valiosos que prácticamente jugaban de local acá, como Gustavo Cerati y Soda Stereo, en menor medida Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, Cadillacs, Enanitos Verdes, etcétera, Miguel Mateos, entre otros. Pero hay un espectro mucho más amplio y mucho más fascinante, Camilo, por explorar y conocer, y yo creo que los años 80 argentinos eh, serán motivo de inspiración para un próximo libro. Bueno, pues me encanta que ojalá sea este lugar donde des la primicia para nuestra audiencia. Hemos estado hablando con Jacobo Selnick acerca de Welcome to the Jungle, Destellos de Gloria del Rock norteamericano de los 80, publicado recientemente por Aguilar. Y bueno, que sea esto un libro que visiten, que vayan de nuevo a ver, porque no solamente van a tener muchos recuerdos, sino que también muchas ensoñaciones para todos aquellos que soñamos en algún momento. ¿Cierto, Jacobo? Con ser rockeros y perseguir estas imágenes. Jacobo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, gracias a ti por la invitación. No olviden que además el libro tiene una completa playlist que la encuentran en Spotify con el nombre del libro. Entonces, pues ahí tienen toda la música reseñada para que la descubran y se emocionen. Y bueno, como siempre, un gusto hablar contigo. Pues que sea ese el próximo destino de Spotify. Gracias a ti, Jacobo, bienvenido siempre. Y todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.